veces no entienden lo espiritual porque tienen sus ojos cerrados. Las personas del mundo muchas veces ven una iglesia, ven a los cristianos alabando, gozándose, saltando, cantando y no lo entienden. Ven una administración, el mover del Espíritu Santo, las personas cayendo, las personas riéndose y no entienden, muchas veces se burlan. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no tienen sus ojos abiertos y no están viendo más allá, no están viendo con ojos espirituales. Y aquí también surge una pregunta, ¿y qué hacer cuando yo no veo? Muchas veces las personas dicen, y yo anoté aquí un par de cosas que solemos decir, y es, no veo cómo avanzar en mi vida, no veo cómo avanzar en lo económico, no veo cómo solucionar mi situación familiar, o no veo la solución a mis problemas. Y esto es un problema que les pasa a muchas personas, que enfocan su mirada en aquello que simplemente tocan o en la situación que está enfrente. Enfocan su mirada, sus ojos en los problemas, enfocan sus ojos en una situación carnal. Y muchas veces, cuando estamos pasando por problemas o por situaciones, no entendemos que lo que está sucediendo puede ser una prueba, puede ser Dios que está trabajando en nosotros. Y lo que hay en nosotros, tal vez no lo entendemos hoy, pero lo vamos a entender mañana. Y también quiero dar otro ejemplo, el ejemplo de Eliseo y de su ayudante. En la Biblia nos habla que Eliseo, Dios le hablaba y le daba las estrategias que iban a tener los otros pueblos contra el pueblo de Dios. Y Dios le hablaba y le daba esos planes, todo lo que ellos iban a hacer, ya Eliseo lo sabía. Y estos ejércitos enemigos se preguntaban cómo es posible que ellos sepan lo que nosotros vamos a hacer si estamos hablándole entre nosotros, si estamos hablándole en nuestro círculo cerrado. Y cuando ellos se enteraron que era Eliseo que sabía estas estrategias, lo mandaron a asesinar a él y a su ayudante. Y su ayudante por una mañana va y abre la ventana y ve el ejército enemigo. Y él se asusta y él no sabe qué hacer. Y entonces le dice a Eliseo que qué puede hacer, que hay un ejército afuera. Y Eliseo le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero este ayudante de él no veía, no entendía esta situación. Y él solo veía que estaba Eliseo y estaba en él. Y él decía, ¿cómo es posible que más seamos nosotros si ellos son un ejército y nosotros solo somos dos? Entonces Eliseo le pidió a Dios que abriera los ojos de él y le hiciera ver todo aquello que estaba protegiendo la vida de ellos. Y así sucede en nuestras vidas. Muchas veces estamos en una tribulación, en un problema, y nos desesperamos. Y vemos lo carnal, y vemos las personas contra nosotros, atacándonos, hablando mal de nosotros. Y decimos, ¿cómo hago para salir de aquí? ¿Qué hago en esta situación? Y nos olvidamos que Dios está con nosotros, que Dios está ahí para ayudarnos, están sus ángeles protegiéndonos y guardándonos. Si solo un momento nos imagináramos los ángeles que están alrededor de nosotros en cada momento, cuando oramos, cuando le pedimos a Dios que nos proteja, y si nos recordamos de esa armadura que Dios nos ha dado y que nos colocamos todos los días, se nos fueran esos pensamientos de miedo y de temor cuando estamos en situaciones difíciles. Por eso es importante pedirle a Dios cada día que abra nuestros ojos y que nos haga ver más allá de los problemas y nos haga ver más allá de las situaciones. Otro ejemplo de la palabra de Dios lo tenemos en Génesis 21:17 y es el ejemplo de Agar e Ismael. Sabemos que Ismael, hijo de Abraham, había nacido y tiempo después nació Isaac, pero esta relación entre Isaac e Ismael no estaba siendo de lo mejor, por lo cual Sara le pidió a Abraham que Agar e Ismael se fueran. Ante esto Abraham no sabía qué hacer y le pidió a Dios dirección, y Dios le dijo, manda a Agar e Ismael, porque Ismael va a ser descendencia de muchos también. Entonces cuando Agar se va al desierto con Ismael, ella llega un momento en que el agua se le acaba, en que se sienta y llega a ella un momento tal vez de desesperación o no saber qué hacer. Y vamos a leer en el versículo 17 del capítulo 21 de Génesis, que nos dice así: y oyó Dios la voz del muchacho,
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dice el versículo 19: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. En el versículo 17 vemos que el niño estaba llorando, y Agar no sabía qué hacer. Y en un momento Dios escuchó el llanto de ese niño, y le habló a Agar, y le dio una orden muy clara, que se levantara. Y tal vez ella no estaba viendo que había una fuente de agua, ella no estaba viendo que había dónde llenar sus recursos, pero Dios le abrió los ojos, y no sabemos si ya estaba ahí una roca con agua o Dios lo puso, pero lo que sabemos es que al momento que ella abrió sus ojos, ella vio lo que tenía que hacer, y ella vio que Dios le estaba dando una provisión para ella poder llenar el agua. Y esto es un mensaje muy importante, porque vemos que esa agua viva es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y mientras el mundo llega a esta situación que no saben qué hacer, que no tienen esa fuente que los ayuda, que les da ese consejo, que les da esa fortaleza, nosotros tenemos esa fuente que es Jesús, que nos abre los ojos y nos dice: bebe de mí, lee mi palabra, ora cuando estés desesperado, ora cuando no sepas qué hacer, ora, porque yo soy la fuente de agua viva. Él es quien nos va a hablar, Él es quien nos va a guiar, y Él es quien nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y por último, quiero leer en Marcos capítulo 8, versículo 14. Marcos capítulo 8, versículo 14. Y en este versículo empieza a hablar de la levadura de los fariseos. Y dice el capítulo 14: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí Jesús, hablando de la levadura, está hablando de la cizaña, de las malas palabras, de las palabras engañosas de los fariseos. Versículo 16 dice: y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Aquí vemos que ellos estaban hablando de lo natural. Ellos estaban hablando que no habían traído pan. Y Jesús les estaba hablando de la levadura. Pero Jesús no estaba hablando de lo físico. Y ellos no entendían. Entonces Jesús se molesta. Dice: ¿cómo es posible que ustedes no entiendan aún la palabra de Dios? Tengan los ojos y no vean lo que les estoy diciendo, no escuchen lo que les estoy diciendo. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, que escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios en un servicio, y lo queremos entender bajo nuestro entendimiento humano, bajo el conocimiento humano, y entendemos las palabras literalmente como si fuese un texto sencillo humano, y no es así. Muchas veces leemos la palabra de Dios y lo queremos hacer bajo la interpretación humana, y no es así. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos y dejamos que el Espíritu Santo venga de nosotros, a nosotros, va a venir esa guianza y esa revelación del Espíritu Santo. Y ahí es cuando verdaderamente vamos a entender la palabra de Dios como Él nos la quiere decir a nosotros, estando en el mundo del Espíritu. Y leemos después el versículo 22. Y ya aquí estamos viendo un milagro, otro milagro que Jesús hace. Pero es un milagro que tiene algo diferente a esos milagros, la mayoría de los milagros que leemos en el Nuevo Testamento de Jesús. Y es el ciego sanado en Betsaida. En el versículo 22 de este mismo capítulo 8 nos dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Versículo 23 nos dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. 24 dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Lo primero que debemos ver en este versículo es que Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Betsaida era un lugar que está lleno de muchos incrédulos. Era un lugar que las personas no creían en Jesús y estaban con sus corazones duros y no querían escuchar el mensaje. Y algo muy importante que yo veo aquí es que Jesús sacó a ese ciego de una atmósfera de incredulidad. Jesús lo sacó y se lo llevó a un lugar aparte donde tal vez no escuchara las palabras de personas que dicen, no vas a ser sanado, es imposible que tú eres ciego, es imposible que veas. Jesús lo sacó y se lo llevó a un lugar donde pudiera sanarlo. Y cuando vemos que Jesús lo sacó, vemos que Jesús se lo llevó de la mano. Y esto es muy importante porque esto es un mensaje que nos dice que debemos andar de la mano de Jesús. Debemos caminar de la mano de Jesús, porque Jesús nos va a llevar al camino correcto. Tal vez cuando soltamos la mano de Jesús, hacemos lo que nosotros queremos, pero no lo que Dios quiere. Pero cuando nos agarramos de la mano de Dios, vamos por el camino que Él quiere. Y cuando dejamos que Él nos guíe, nuestra vida va a ser diferente. Si vemos en este milagro, Jesús se lo llevó y tomó la mano del ciego y le puso las manos encima después. Y cuando le puso las manos, le había escupido y le preguntó si él veía. Y vemos que él no veía del todo, del 100%, él no veía bien. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible si Jesús oró por él y lo sanó? Él ya no veía. Y esto es muy importante porque es un milagro que fue poco a poco en esa persona. Muchas veces creemos que nuestra vida cambia enseguida y creemos que los milagros sean todos enseguida. Y no está mal. Jesús hace milagros instantáneos. Pero también hay situaciones, hay muchos milagros en nuestra vida que son de poco a poco, como el carácter. A veces el carácter, Dios lo puede cambiar enseguida, pero Dios también puede ir moldeando nuestro carácter poco a poco. También nuestra forma de pensar, Dios puede ir moldeando nuestra forma de pensar con el tiempo, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Pero cuando caminamos con Jesús, Él también se vuelve nuestro consejero. Vemos que Él lo envió a la casa, le dio un consejo y le dijo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Muchas veces cuando no caminamos de la mano con Jesús, le pedimos consejos a los impíos, le pedimos consejo a un vecino que no conoce, y el vecino en vez de ayudarnos nos escucha y en vez de ayudarnos le cuenta el problema de nosotros a todas las personas. Y en vez de tener un problema tenemos dos, el problema y que todo el mundo sabe lo que estamos pasando. Y aquí vemos que es importante agarrarnos de la mano de Jesús y saber que Él es nuestro consejero. Muchas veces debemos contarle nuestros problemas es a nuestro Señor, no estar contándole nuestros problemas a las otras personas. Porque el único que nos puede sanar, el único que puede hacer los milagros es Jesús. Y Él es quien nos va a dar su mejor consejo. Y Él es quien nos da la palabra y es donde vamos a leer lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y debemos también tener en cuenta que Él no solo nos acompaña cuando estemos por los caminos malos. Muchas veces solo nos recordamos de Jesús cuando tenemos problemas, cuando necesitamos una respuesta. Y nos olvidamos que Jesús también está ahí en la abundancia, que Jesús también está ahí de la mano con nosotros en la bendición. Y la mano de Jesús siempre va a estar con nosotros hasta la vida eterna. Jamás debemos soltarnos de su mano hasta ir hasta el cielo con Él. Así que este mensaje nos deja muy claro que es importante agarrarnos de su mano, porque cuando estamos de su mano, Él va a abrir nuestros ojos y vamos a ver todos aquellos secretos que tal vez ahorita leemos la palabra y no entendemos. Vamos a entender situaciones de nuestra vida que tal vez al día de hoy son difíciles. Por eso el mensaje de hoy concluye con que es importante estar de la mano de Jesús, pero también es importante cada día
pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nos haga ver cuál es el camino que debemos seguir y qué es lo que debemos hacer para siempre estar de su mano. Que el Señor les bendiga.